Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Es un placer para nosotros tenerles del otro lado de las redes y que podamos compartir esta reflexión de la palabra que nos va a enseñar cómo luchar en estos tiempos de tanta dificultad. A veces salimos derrotados en las batallas espirituales porque no entendemos los principios que Cristo nos dejó en su bendita palabra. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por todos aquellos que nos escuchan en este momento, los que nos están viendo y los que nos van a escuchar en diferido. Bendíceles. Gracias por su vida, por sus familias. Padre, que esta palabra pueda entrar en el corazón de todo aquel que la escuche, Señor. Que se haga vida en ellos, porque son palabras dadas por ti. Señor, por favor, toma mis cualidades, mis defectos y úsalas para tu gloria, porque a ti te pertenece toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gana primero, pelea después. Gana primero, pelea después. Es una forma extraña de hablar, ¿verdad? Uno dice, ¿qué querrá decir gana primero y pelea después? Cuando hablamos de guerras a nivel espiritual, yo diría que hay tres tipos de guerras. Primer tipo, hay un tipo de guerra donde Dios pelea solo, que nos dice que nos apartemos porque Él va a entrar a pelear, a solucionar nuestros problemas. Quiero por favor que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 13 al 18, y dice así: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaban allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, y escuche: no temas, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense, quédense quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No desmayen, no teman, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá. Aquí vemos un caso donde se van a enfrentar dos ejércitos dispares. Indudablemente que el ejército de Israel no era tan grande como el ejército contra el cual ellos iban a batallar. Entonces Dios decide tomar la guerra en sus manos y Él entrar en batalla. Y lo único que le pide a todo el pueblo de Israel son básicamente tres cosas: no hagan nada, no teman, no se amedrenten, es decir, tomen ánimo, sean valientes. Y dice, paraos y estad quietos. Da dos instrucciones un poquito raras, y en el original, cuando habla de paraos, en algunas versiones dice apostaos, apóstense. Y esta palabra apostarse significa situarse en un lugar determinado para vigilar, para acechar o para estar preparados para atacar. Es decir, era una posición de ataque. Sin embargo, ellos no iban a participar de la guerra. Entonces, hay batallas en tu vida y en mi vida de las cuales Dios va a tomar totalmente el control. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos arte ni parte en lo que Dios quiere y puede hacer.
Hay batallas en nuestra vida donde no está en nuestras manos ningún tipo de solución. Es Dios el que entonces toma la iniciativa, entra en batalla y Él termina venciendo y nos entrega posteriormente la victoria. Eso es precisamente lo que hizo Jesús. Nosotros no podíamos luchar contra el pecado. Entonces el Padre envía a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, que se hace hombre, toma en sus manos la guerra contra el pecado, la vence y nos entrega la victoria. Ese es el primer tipo de peleas. Hay un segundo tipo de peleas, donde nosotros peleamos al lado de Dios, pero nos toca actuar. Escuche, la primera solo actúa Dios. En esta, a nosotros nos toca una parte de actuar, de hacer algo. Y un ejemplo bíblico, y que usted conoce muy bien, es el de David y Goliat. Fíjense, ¿quién va a pelear en contra de Goliat? Goliat venía diciendo, bueno, mándeme a alguien, mándeme a un guerrero, mándeme a que pelee conmigo. Y una de las grandes preguntas es, ¿por qué el ejército no entró en batalla, no con este hombre, sino en contra de todos los filisteos? ¿Por qué no pelearon de una manera, vamos a decir, normal, ejército contra ejército, sino que salió este paladín buscando otro paladín? Entonces es cuando aparece David, pero nadie más entra en la batalla. Entonces son Dios, David y Goliat. Entonces, aunque Dios le dio, ya le había dado a David la forma de pelear, porque se lo había enseñado siendo el pastor. Y por eso le decía a Saúl, mira, yo cuando era pastor, si venía un oso, yo peleaba contra el oso. Si venía un león, yo peleaba contra el león. No había nada que me arrebatara mis ovejas. Entonces él sabía ya cómo pelear. Dios había preparado su carácter, le había dado la experiencia para pelear. Pero él tenía que entrar en batalla y tenía que ejecutar el plan de Dios. Y él iba a ser el instrumento de Dios para vencer la batalla. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la segunda forma. Es cuando nosotros entramos en batalla con Dios, pero yo tengo que hacer algo. ¿Ok? Pero hay una tercera forma, y de esto yo quiero hablarles, o quiero hacer más énfasis. Ya les he hablado de dos. Hay momentos donde Dios te va a dar las estrategias, tú tienes que hacer algo, y tú tienes que actuar, y hacer lo que Dios te diga, y obedecerlo. Eso fue nadie en el ejército de Israel se había atrevido. ¿Quién se atreve? David. David se atreve y sale vencedor. Pero hay un tercer tipo de batalla, donde además de Dios y de nosotros necesitamos la ayuda de otros. Escuche bien, este tercer tipo de batalla es donde además de Dios necesitamos la ayuda de otros. Hablando el día de ayer con un pastor, muy amigo, yo le preguntaba, le decía, mira, de toda la gente que tú tienes dentro de la iglesia, durante más o menos este tiempo de pandemia, ¿cuánto tú calculas que es el porcentaje de personas que te han contactado como pastor para contarte sus problemas o para saber cómo tú estás o para darte algún reporte o sencillamente para saludarte? Y él me decía, mira, Gianfranco, de cada 10 personas que yo tengo en la iglesia, probablemente de cada 10, 2 personas quizás me hayan llamado o contactado. Le digo, bueno, a mí me sucede igual, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de la preocupación de que esta situación que nos ha llevado a sobrepreocuparnos por los problemas económicos, por los problemas del futuro, por los problemas de contaminarnos o no contaminarnos, por los problemas de los medicamentos, por una cantidad de situaciones, nos ha sobrepreocupado, haciendo que prácticamente caminemos en la vía de sobrevivir en vez de caminar en la vía de buscar constantemente el rostro de Dios. Y parte de buscar el rostro de Dios es buscar
la bendición de la iglesia, la bendición de los hermanos, la bendición del pastor, la bendición del cuerpo de Cristo en el cual Él nos ha insertado. Y no lo conseguimos. Entonces, es muy interesante. Quiero ponerles para estos dos ejemplos. Y quiero que por favor vaya a Mateo capítulo 26, versículos 35. Y voy a empezar desde el 35 para darles, para que usted entienda qué está pasando. Dice, Pedro le dijo, Pedro hablando, dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aquí es cuando Jesús habla de que Pedro lo iba a negar. Y lo que le responde Pedro, no, Señor, aunque yo tenga que morir, nunca te voy a negar. Pero dice más adelante, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Interesante. Señor, nunca te vamos a negar, vamos a estar contigo. ¿A cuántos hay que matar? ¿Contra cuántos hay que pelear? Aquí estamos contigo, somos juntos, somos uno, vamos a darle. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y comienza a orar. Y cuando uno estudia la vida de Jesús, uno se da cuenta que en este tiempo, en el jardín de Getsemaní, Jesús llega a una cúspide de decisión. Él había decidido venir al mundo. Él había aguantado o había pasado la tentación del desierto cuando se había enfrentado a Satanás directamente. Él dice la palabra que con todo y que tuvo muchas tentaciones, nunca pecó, él se mantuvo sin pecado. Pero llega este momento, un momento cumbre, donde él tiene que tomar una decisión, escuche, ¿qué le cuesta como ser humano? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús le dijo, escucha, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Quiero leerles otra versión que yo busqué y que me gusta mucho. Dice, estoy muy triste. Siento que me voy a morir. Quédense conmigo. ¿A usted no le ha pasado esto? Donde de repente se siente tan agobiado, tan deprimido por los problemas, que le vienen uno detrás de otro y se le juntan, y uno se quiere hasta morir. Quizás no en el sentido literal, por decir, ónchale, Señor, ojalá desapareciera esta tierra, ojalá no estuviera más en este país, no sufriría tanto. Y eso es lo que le pasaba a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús sabía que la guerra era de Él. Jesús sabía que la decisión era de Él. Pero ¿qué hace Jesús? Pide ayuda. Y escúchalo bien, era Jesús. Pide ayuda. Por un momento, Jesús se hace vulnerable. Ese líder, que era un líder donde ellos lo conocían con una fe inquebrantable, un líder que venía de hacer unos milagros extraordinarios, de resucitar muertos, de sanar enfermos, de multiplicar panes, peces, de dar alimento a miles de personas, de sanar física y espiritualmente a muchas personas, de llevar la palabra. De repente se hace vulnerable y le dice, estoy triste, siento que me voy a morir, tengo deseos de morir y por eso necesito que ustedes me ayuden. ¡Wow! Si Jesús lo hizo, si Jesús se hizo vulnerable, ¿cómo no nos tenemos que hacer vulnerables nosotros? ¿Se acuerdan que Jesús decía, ejemplos he dado para que ustedes hagan lo mismo que yo hago? Entonces el ejemplo no era solamente en eso, también esto era un ejemplo. Y quiero decirte algo, a veces uno piensa que lo que a uno le está pasando no le pasa a nadie. Pero quiero decirte algo, lo que a ti te pasa hoy, a muchos nos está pasando. El dolor que tú tienes ahora es un dolor que muchos tenemos en este mismo momento.
Entonces hay momentos donde yo requiero ayuda y no importa si yo soy el líder más grande, estamos hablando del líder más grande que haya existido, pero además del líder más grande de estos discípulos. A él lo tenían, wow, este es Jesús, él no va a fallar nunca, y de repente ven a un Jesús vulnerable, no un Jesús que le dice, necesito su ayuda, por favor no se duerman. Y unos minutos antes ellos dijeron, no señora, a ti no te vamos a negar nunca, olvídate de eso. A mí me podrán matar, me podrán picar en pedacitos, pero yo no te voy a negar. Y ahí mismo se olvidan de él. Ahí mismo, en ese momento, dice la palabra que comienzan a dormirse, a dormitar y se olvidan de Jesús. Otro excelente ejemplo es Moisés en la batalla de Amalec. Dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, Israel perdía. Entonces, ¿qué hicieron Aarón y Hur? Fueron y lo ayudaron. Y dijeron, Moisés, si tú no puedes solo, nosotros te ayudamos. Y le sostuvieron las manos y le pusieron unas piedras, tal, mientras se vencía. Es decir, somos un equipo. Por eso Cristo habla de un cuerpo que tiene que funcionar. El otro día vi un ejemplo, probablemente usted lo ha visto en las redes. Era muy cómico. Hay una cosa en las redes que se dice, esto solo pasa en Venezuela. Yo no creo eso, yo creo que pasa en muchos lugares del mundo, pero interesante lo que pasó. Y era una cisterna de gasolina. Usted sabe que una cisterna de gasolina más o menos carga unos 38,000 litros de gasolina. Una cisterna esta que usted ve muchas veces llenando en las estaciones de gasolina, abasteciendo las estaciones de gasolina, para ellos después repartir la gasolina. Bueno, esta cisterna tenía unos 30 hombres que la estaban empujando para que llegara a la estación de gasolina y surtiera gasolina. ¿Y qué cosa tan absurda? Tienes 38,000 litros de gasolina, pero no tienes gasolina para caminar de aquí a la bomba de gasolina. Y los cristianos a veces somos así. Tenemos todo el poder del Espíritu Santo. Tenemos todas las promesas de Dios. Tenemos la identidad de hijos que Cristo nos ha dado. Sin embargo, necesitamos que nos empujen. Porque resulta que ese pequeño tanque que tiene la cisterna, que es la que hace que el motor funcione, está vacío. Entonces, ¿qué requerían ellos? Que estos 30 hombres empujaran. Y una vez que llegara la bomba, entonces surtir de gasolina ese tanque y poder posteriormente funcionar. Pero necesito ayuda. Lo mismo nos sucede a nosotros. Tenemos todo para ser vencedores. Tenemos todo. Pero hay veces donde nos encontramos vacíos, donde el motor no nos funciona. Donde parece que la depresión, que el dolor, que los problemas nos agobian. Y aunque hay un terrible problema, porque siempre nos dicen, no, pero si tú estás en Cristo, tú no tienes que demostrar esto, tú no tienes que pedir ayuda, Dios es suficiente. Hermano, era Cristo. Cristo le iba a orar al Padre, el Padre era suficiente. Inclusive dice la palabra más adelante que le fueron enviados ángeles que le consolaban, pero él se hizo vulnerable y pidió la ayuda de los que eran amigos íntimos de él. Entonces, a veces hay un gran error en no pedir la ayuda, en no decir, wow, mira, no puedo, en este punto, en esta guerra, en esta circunstancia, yo necesito que me ayuden. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como pastores, déjenme confesarles algo. Número uno, es cuando la gente o los miembros de la iglesia no nos consultan las cosas, sino que llegan muy tarde cuando ya nosotros no podemos intervenir. ¿Saben?
cuando ya vienen con decisiones tomadas, o cuando vienen con una mente cerrada a cualquier consejo que nosotros podamos darle y no les podemos ayudar. Ahorita mismo, yo a veces le digo a las personas, miren, yo conozco varios médicos, si ustedes tienen algún síntoma, etcétera, por favor llámenme. Si es necesario que le compremos el tratamiento para el COVID, yo se los compro, pero por favor avíseme. Entonces, ¿qué nos ha sucedido tantas veces? Que cuando nos enteramos, bueno, muchas veces la gente empeora, otras veces nos llaman cuando ya pasaron la crisis, pero ¿sabe? Otras veces, trágicamente, partieron con el Señor. Y eso es trágico, porque cometieron el error de no hablar y no solicitar ayuda. O probablemente solicitaron la ayuda indebida. Hay muchas batallas que primero se ganan, pero después se pelean. ¿Por qué digo esto? En Getsemaní, Cristo venció al pecado y a la muerte, con la decisión que Él tomó de ir a la cruz. Ahí venció. En la cruz fue la consumación, pero la decisión fue tomada en Getsemaní. Entonces, primero Él ganó y después peleó. Nosotros a veces lo queremos hacer al revés. Hay un dicho que dice: un soldado victorioso gana primero y entra en batalla después. Un soldado derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. ¿Cuánto hace falta en el pueblo de Dios que aprenda cuándo es el momento de ser vulnerable y pedir ayuda? De decir, no puedo solo, necesito en este momento que me empujen, que me lleven hasta un lugar, que llenen mi tanque para yo poder funcionar. Y eso es lo que necesitamos. Y por eso, inclusive cuando leemos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Unas versiones dicen, cuando tengan dificultades, escuche esto, cuando tengan dificultades, y la gran pregunta es, ¿tú tienes dificultades? ¿Yo tengo dificultades? Seguro que la respuesta va a ser sí. Y aquí dice, sobrelleven los unos las cargas. Y yo busqué la definición de carga, y carga en el original significa un peso grande que tiene que llevarse una gran distancia. Probablemente si la cisterna hubiera estado muy cerca de la gasolinera, bueno, con el ímpetu de venir caminando, aunque se le apague el carro, quizás él camina unos metros más y llega a la bomba. Pero cuando estás muy lejos, cuando es muy larga la distancia, tú necesitas ayuda. Entonces, aquí habla el Señor de que cuando tengamos dificultades, cuando tengamos cargas muy grandes y que tenemos que llevar una larga distancia, por favor, ayúdense unos a otros. Es decir, busca ayuda. Y lo dice de dos maneras. Número uno, dice busca ayuda. Pero número dos dice, tú, si estás bien, preocúpate por buscar a aquellos que necesitan ayuda. Y esta es una de las grandes lecciones. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que movernos buscando quién necesita la ayuda. Hablando con este pastor que yo venía hablando, donde hablamos de un 2%, y yo le decía, ajá pastor, pero te voy a hacer otra pregunta, de este 2%, ¿es que ellos te llaman o que tú los llamas a ellos? Me dice, bueno, de la mitad yo los llamo. Entonces te responde porque tú los llamaste, pero no toman la iniciativa. Y siempre yo escucho la famosa excusa, que yo digo que eso no es una excusa, ¿verdad? Bueno, es que yo no los quiero preocupar. Y yo siempre le digo a la gente, ese es mi trabajo es preocuparme, es ocuparme. Ese es el trabajo que Dios me puso a hacer, yo he dejado todo para hacer eso. Si tú no me das trabajo, yo no puedo trabajar. Si nosotros no le entregamos trabajo al cuerpo, el cuerpo no puede funcionar.
El cuerpo funciona en la medida en que yo le entregue trabajo, en la medida que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Pero además dice, y aquí quiero que lo escuche, dice, en esa manera van a obedecer la ley de Cristo. Y dice aquí, y cumplan así la ley de Cristo. Y esta expresión, la ley de Cristo, siempre ha habido un gran debate teológico de qué significa esto de la ley de Cristo. Y yo le voy a decir mi opinión. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31. Escuche. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, Señor, se lo pregunta Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús hace algo extraordinario. Encierra prácticamente en 2 mandamientos toda la ley de Moisés. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, igual que Éxodo 20, que además agrega y no os harán imágenes, etc. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero el segundo es semejante, da 2 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¡Wow! Entonces, ¿qué hace Jesús? Resume en 2 mandamientos toda la ley de Moisés, pero la resume a la luz del amor y la misericordia. Pero ¿sabes lo que te dice? Y esto es muy, muy importante. Escúchame, por favor. Que si tú no sobrellevas la carga, que si tú no ayudas a los demás, que si tú no te conviertes, número 1, en alguien que se haga vulnerable y solicita ayuda, y número 2, si no necesitas ayuda, buscar quién la necesita, no estás cumpliendo esto. No estás cumpliendo la ley de Cristo, estás en pecado. Lo que nos está diciendo Gálatas, si ustedes no quieren pecar, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Cumplan la ley de Cristo, esta es la ley de Cristo. Esta es la ley práctica, ayúdense. Busquen ayudar y busquen ayudar espiritualmente. Muchas veces hablando con este pastor amigo que es médico, además él me decía, sabes hermano, pastores, amigos, muy amigos míos, tuvieron el COVID, yo les di la fórmula porque yo lo he estudiado. Por favor, toma estos medicamentos, si no los tienes yo te los envío, yo los tengo. Por favor, haz esto, pero hazlo de esta manera y de esta manera. Y me decían, Franco, y no me escucharon y murieron. Y cuando yo no cumplo lo que Cristo me está proponiendo que haga, me estoy automedicando espiritualmente. Y muchas veces caemos en el COVID y nos automedicamos. Bueno, a mí me dijeron que la moringa es buena, me dijeron que tomar cebolla rallada con no sé qué, con miel, con limón, eso es lo mejor que hay para el COVID. Ahí no le entra uno ni coquito. O no, hay que hacer gárgaras de bicarbonato con limón y agua tibia. Y no hay que hacer, y nos automedicamos. Y lo mismo hacemos en lo espiritual. Dios te está dando instrucciones. Sobrelleven las cargas. Y más en este tiempo donde todos estamos cargados. Todos estamos cargados. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y eso es lo que nos dice el Señor. Inclusive recuerde cuando hay cargas que solo Dios puede llevar. Hay cargas que solo podemos ir y abrazarnos de la cruz. Cuando el Señor nos dice, cuando estéis cargados y cansados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay yugos que solo Cristo puede llevar, eso está bien. Pero aquí estamos hablando de yugos y de cargas, donde necesitamos la ayuda, la compañía, el seguimiento de nuestro hermano. Y cuando dice la palabra sobrellevad, escuchen, el original significa aguanten. Soporten, sufran. No es que yo llamé, bueno hermano, voy a orar por ti, ¿sabes? Voy a orar por ti. No. Si alguien te cuenta algo, ora por él. Si puedes ayudarle de alguna manera, ayúdale. Si puedes mover algo para ayudarle, muévelo. Si consideras que tienes que llamar al pastor o a un líder, llámalo.
Pero haz algo, muévete en el Señor. ¿Sabe? Muévete en el Señor. Haga lo que tiene que hacer. Haga y muévase en lo que tiene que moverse. Entonces, cuando uno dice sobrellevar, significa acompañar, significa seguir. ¿Sabe? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Acompañar, seguir, no solamente, por un momento vamos y medio ayudamos, ya oré por él. No, ora, vuélvelo a llamar. Hazme saber cómo estás, llámame, hazme saber. Muchos lo han hecho conmigo. Cuando yo he estado delicado, he estado enfermo o he estado deprimido, mis amigos me llaman no una vez, y se vuelven hasta fastidiosos porque hay momentos donde yo no quiero ni hablar. Pero entonces le dicen sí, pásamelo que yo quiero hablar con él, pásamelo. Y mi esposa lo pasa y tengo que hablar. ¿Por qué insisten? Porque para mí eso es una bendición. Y quiero decirte algo. Dice la palabra en 1 Corintios 11:29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, come y bebe para juicio, para sí. Cuando nosotros no discernimos, ¿qué es el cuerpo? Es entender que ese pan y ese vino que tomamos en la cena del Señor significa el cuerpo. Sí, en parte es eso. Pero aquí dice discernir el cuerpo del Señor. ¿Y qué es el cuerpo del Señor? Entender cuál es la función del cuerpo. Y una de las funciones del cuerpo es sobrellevar la carga los unos de los otros. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces nosotros necesitamos hacerlo de esa manera. Necesitamos sobrellevar la carga los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo en el amor y la misericordia. Eclesiastés, capítulo 4, desde el 9 al 14. Eclesiastés 4, del 9 al 14. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, fíjense cómo lo explica el Señor, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si Dios durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? ¿Sabes qué dicen? Yo no sé si esto es cierto, pero lo he escuchado. Que una de las técnicas de sobrevivencia, cuando están en un lugar donde el frío es demasiado intenso, donde hay peligro de hipotermia en los individuos, lo mejor es que ambos, cuando hay dos personas, ambos se quiten la ropa, se pongan juntos, que el calor de uno se transmite en el otro y después se pongan la ropa encima. Y parece que eso es la forma de sobrevivir. Y eso es lo que dice aquí. Si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Parece que esa unión de calor crea más calor que lo que te pongo encima. ¡Wow! Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y fíjense cómo lo dice después. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Escucha, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. El rey es real, es rey, pertenece a una dinastía, pero es necio, no admite consejos. El muchacho es pobre, pero es sabio y logra escuchar. Entonces, dice, una versión dice, a uno solo se le domina. A uno solo se le domina. Pero dos le van a resistir. Pero fíjense lo que dice. Pero la cuerda trenzada, no solamente habla de una cuerda de 3 dobleces, no solamente una cuerda de 3. Es una cuerda de 3, pero que se ha trenzado. Es decir, que alguien se tomó el trabajo de trenzarla. Y ahí habla de trabajo, por eso habla de sobrellevar.
No hablan de un trabajo esporádico, hablan de un trabajo constante. Es trenzar esas cuerdas, es llevar al necesitado, llevarlo a los pies de Cristo. Y cuando hablo de los pies de Cristo, no es que ellos se vuelvan creyentes de Cristo, sino que se logren abrazar de las promesas de Cristo, que logren abrazarse de la oración, que logren abrazarse de los consejos. Y por eso dice Proverbios, capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la sabiduría. Nosotros necesitamos consejeros. Nosotros necesitamos que gente, nosotros buscar consejería. Pero además, escuche esto, es un pecado. Si quieres, llámalo error. Yo lo quiero llamar pecado. No usar lo que Dios ha dispuesto para ayudarte. Dios te ha rodeado de una familia que te ama. Muchas veces no usamos la familia. Muchas veces no usamos el consejo de papá o de mamá o de un buen hermano. Dios te ha dado a veces buenos amigos que en determinadas áreas pueden aconsejarte. Y en el caso nuestro, Dios te ha dado una iglesia. Dios te ha dado padres espirituales, te ha dado líderes, te ha dado hermanos que te aman. Pero que además, cuando nos juntamos todos, hay una cantidad de recursos espirituales, humanos, de dinero, de todo tipo, que cuando estamos juntos podemos usarlo. Entonces, qué necio es el que no busca usar esos recursos que Dios ha puesto a tu disposición y a mi disposición. Para mí es una bendición, ustedes no saben cuánto, que en mi iglesia haya médicos. Es una bendición. Primero porque lo he vivido, porque ha habido médicos de la iglesia que me han salvado la vida, literalmente, que me han guiado en procesos de enfermedad, porque he podido inclusive en procesos de otras personas llamar a este médico y decirle, mira, tengo este problema con alguien de la iglesia, ¿cómo no, pastor? Yo lo ayudo, mándamelo, yo se lo hago gratis, no hay problema. Y hay recursos. Qué necio es no usar esos recursos. Y cuando vemos en la iglesia, nosotros hicimos una vez un ejercicio tremendo. Yo todavía recuerdo tanto el ejercicio. No, estábamos todos juntos en la iglesia y yo les hice una pregunta uno por uno y le decía, por favor, descríbeme algo que tú sabes hacer y que tú me puedes enseñar. Ese fue el ejercicio. Y de repente comencé a escuchar tantas cosas tan interesantes que yo ni sabía. Desde las cosas más interesantes hasta las más inverosímiles. Por ejemplo, un muchacho, y yo todavía lo recuerdo, que me decía, pastor, a mí me gustan mucho las motos y yo sé hacer piruetas en las motos. Y si usted quiere, yo le puedo enseñar. Le dije, no, gracias, hermano. Está muy bien. Está muy bien. Cuídese, pero me lo podía enseñar. Me decía, lo sé hacer muy bien. Sé cómo cuidarme. Me acuerdo de otra persona, me dijo, yo sé, y esta persona era una persona muy humilde, sumamente humilde, pero me dijo, yo sé cómo poner una mesa con todos los cubiertos, cómo van, los platos, etcétera, porque lo aprendí. Y ni yo sé hacerlo. Y yo he pasado muchas veces pena porque he ido a lugares y me ponen 2, 3 cubiertos y no sé cuál usar, cuál es el que corresponde. O cuál es que tú no tienes que usar en determinado momento. Y me sorprendí de la cantidad de cosas que teníamos en la iglesia y que nadie sabía que estaban allí y que nos las podían enseñar. Gente que sabía hacer, infinitas cosas. Aparte de su profesión, aparte de lo que ellos eran. Entonces, nosotros no podemos, por eso le digo, gana primero y pelea después. Es decir, cuando uno entra en batalla, uno tiene que estudiar la batalla. Y una de las formas de estudiar la batalla es aprender a buscar sabiduría. Aprender a buscar sabiduría. Hay una expresión que usaba mucho mi pastor, él decía, no corras como gallina sin cabeza.
Yo no lo he visto nunca, pero él me cuenta que si una gallina, tú agarras una gallina viva, le cortas la cabeza y la sueltas, ella por un tiempo sigue corriendo aunque no tiene cabeza y no sabe a dónde va. Sencillamente por reflejos, ella sigue corriendo. Ajá, pero no sabe a dónde va, ya está muerta. Bueno, lo contrario también funciona. Gana primero y pelea después. ¿Qué hizo Cristo? Pidió ayuda. Ganó. Y después se fue a la cruz y consumó en la cruz del Calvario la victoria que él había ganado en Getsemaní. Pero también hay una historia triste, que es la de Pedro. Pedro perdió la batalla en Getsemaní. Y para recuperarse tuvo que pasar muchas cosas. Ser sanado internamente, ser sanado de heridas. Porque esa batalla él la perdió, era una batalla de oración. Entonces, una vez un maestro hizo un ejercicio, tenía unos 200 alumnos, y agarró globos, le entregó un globo a cada alumno, y escribió el nombre, dijo, por favor, cada uno escriba su nombre en el globo. Cuando todos tenían su nombre escrito en el globo, dice, bueno, tiren el globo acá, y tiraron su globo en un lugar bien amplio y bien grande, y él distribuyó esos globos por todos lados. Había unos 300, 400 globos, había 300 o 400 personas. Entonces él dijo, ahora cada uno busque su globo. Y pasaron horas y fueron muy pocos los que lograron ubicar su globo. Muy pocos. Corrieron y buscaban, y por más que buscaban los globos se volvían a mover, y de repente estaba aquí, buscaba y no lo lograron. Y de repente le dijo, ok, terminó el ejercicio. Segundo ejercicio. Usted va a caminar, va a agarrar un globo, y dependiendo del nombre, usted va a buscar a la persona y se lo va a entregar. Si no es suyo, busque a la persona y se lo entrega. Y así lo hicieron. Y en menos de 10 minutos, todo el mundo tenía su globo. Porque cuando había desorden no se podía, pero cuando todos decidieron en conjunto ayudar, allí se potenció la bendición. Por eso el Señor habla de unidad. Que en la unidad, dice, una cosa son dos, pero entre tres no hay forma que haya derrota. Cuando tú te unes con Dios, pero además te unes con el cuerpo y con tus hermanos, tu victoria está asegurada. Sea un soldado victorioso. Aprenda primero a pelear y después, primero a ganar y después a pelear. ¿Cómo se gana? Abrazando la cruz del Evangelio, de Cristo, abrazándolo. ¿Cómo se gana? Haciéndonos vulnerables. ¿Cómo se gana? Buscando al que necesita la ayuda. Yo quiero que esto te sacuda hoy. Que tú te sientas culpable hoy mismo de no ayudar. Que terminemos esto. Y que tú me hagas saber la bendición de decir, yo voy a cerrar esto. Voy a dejar de escuchar esto y de inmediato voy a llamar a 2 o 3 hermanos para preguntarle cómo están. Y voy a intuir quién puede tener o no problemas. Y le voy a preguntar, ¿y sabes de alguien en la iglesia? ¿Y sabes de este hermano y del otro? Pregúntale. Y hazlo igual con tu familia. Hay tanta gente que necesita una palabra y nosotros tenemos palabra de vida. Muévete en el Señor. Haz lo que tienes que hacer. Pido a Dios que esto mueva tu corazón para que comience un nuevo tiempo. Un tiempo de sobrellevar las cargas los unos de los otros y de llenarnos de satisfacción de que estamos, como dice el Señor, amándole a Él, pero cumpliendo el segundo y gran mandamiento, amando al prójimo, como me gustaría que me amaran a mí, o como yo me debo amar. Por favor, hazlo. Si me escuchaste, hazme saber. Gracias por haber estado en vivo conmigo. Gracias por la bendición de saber que estás allí. Te bendigo. Pero si después me escuchas, hazme saber por un mensajito. Pastor, te escuché y te voy a saludar. Dios te bendiga grandemente. Señor, te pido por cada uno de ellos. Que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de sus corazones y pueda hacerse vida. Y que esta palabra mueva sus espíritus a hacer algo, Señor, por crear personas victoriosas en la iglesia. Sabemos, Señor, que tú llegaste no derrotado, pero llegaste quebrado a Getsemaní. Estabas quebrado, Señor. Estabas en el limbo de decidir ir a la cruz y decir que no.
Y de hecho le confesaste al Padre, Padre, si es necesario yo voy, pero si no, quita de mí esta copa, yo no quiero ir. Hasta que él decidió, voy a ir por obediencia al Padre y por convicción. Que esto sea por obediencia y por convicción. Dios te bendiga, Dios te cuide, recibe mi bendición pastoral de parte de mi esposa, de mi hijo y mía, en el nombre de Cristo. Recíbela hoy mismo, aprópiate de ella, pero haz lo que tienes que hacer. Esta guerra, Dios actúa, tú tienes que actuar. Y mis hermanos, tengo que decirle, ayúdenme, empujen la cisterna hasta llegar a un lugar donde pueda ser llenada y pueda comenzar a moverme, que mi motor se mueva. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.